Actualmente podemos encontrar computadoras por todas partes. En los almacenes, en los restaurantes, en los hospitales, en las oficinas de los bancos, en nuestra propia casa. Estamos tan acostumbrados a utilizar estas máquinas que no nos paramos a pensar que lo que tenemos aquí es el resultado de un avance tecnológico tan espectacular que casi podría considerarse milagroso. Pero, ¿sabemos en realidad qué es una computadora? A lo largo de los vídeos les formularemos una serie de preguntas. Cuando vean este interrogante, reflexionen e intenten responder. Si no lo consiguen, no se preocupen. En la guía práctica de los vídeos están todas las respuestas. A pesar de la aparente complejidad de las computadoras, el principio de su funcionamiento es algo tan simple como la presencia o ausencia de electricidad. Si la computadora no recibe un impulso eléctrico, no lo registra. Esto es igual a 0. Si lo recibe, lo registra. Esto equivale a 1. Anotando ceros y unos a velocidades altísimas por sus circuitos electrónicos, la computadora puede realizar toda clase de cálculos y operaciones. La primera computadora totalmente electrónica fue fabricada a principios de los años 40. Pesaba 30 toneladas y ocupaba toda una planta de un gran edificio. Aquel gran monstruo metálico podría realizar 5.000 operaciones por segundo. Hoy, una pequeña computadora portátil puede efectuar más de 10 millones y su peso es 10.000 veces inferior. La evolución tecnológica que han experimentado las computadoras es tan grande que, si hubiera pasado lo mismo con los automóviles, actualmente un carro mediano costaría lo que cuesta una camisa. Podría correr a más de 1 millón de kilómetros por hora y su motor tendría el tamaño de una cabeza de alfiler. Gracias a los grandes y rápidos avances tecnológicos, las computadoras se han convertido en una herramienta de gran utilidad en nuestras vidas. Una herramienta que nos permite aprender, disfrutar, comunicarnos, escribir, calcular, dibujar y un sinfín de cosas más. Hoy en día todo esto lo hace la electrónica. Pero todo tuvo su principio. Hacia el año 3000 a.C. se empezó a utilizar el ábaco, la primera máquina de calcular inventada por el hombre. Hubo que esperar muchos siglos antes de que se creara una calculadora mejor. En el siglo XVII, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal construyó una máquina de calcular automática a base de ruedas dentadas de madera. La máquina de Pascal solo podía hacer sumas y restas y era muy imperfecta, pero tuvo el mérito de ser la primera calculadora mecánica inventada por el hombre. A principios del siglo XIX, Charles Babbage, matemático e ingeniero inglés, construyó un enorme artilugio que podía calcular tablas matemáticas sin apenas errores. La llamó máquina de diferencias y su aparición marcó un hito en la historia de los instrumentos de cálculo. Animado por el éxito de su primer invento, Babbage consagró su vida al desarrollo de una nueva calculadora. Esta vez se trataba de una máquina de propósito general, a la que bautizó como máquina analítica. Nunca llegó a realizarse, pero sus ideas sirvieron para construir la primera computadora de la historia. ¿En qué se diferencian una calculadora y una computadora? A finales del siglo XIX, a la administración de los Estados Unidos se le planteó un problema importante. El censo de población se efectuaba cada 10 años y el de 1880 tardó 8 años en computarse.
Debido al gran incremento de población registrado, el censo de 1890 corría el peligro de no estar finalizado antes de realizar el siguiente. Hermann Hollerith desarrolló un sistema de tarjetas perforadas para tratar de conseguir que la tabulación de los datos fuera mucho más rápida. El resultado fue un éxito y el censo de 1890 se llevó a cabo en solo 3 años. El código de Hollerith fue utilizado abundantemente en las primeras generaciones de computadoras. Una máquina perforaba offline las tarjetas con las informaciones. Estas pasaban luego a la máquina lectora, que transmitía los datos online, es decir, directamente a la computadora. ¿Qué es comunicación online y comunicación offline? Hoy en día, los datos se introducen en la computadora a través del teclado o mediante otros sistemas como por ejemplo el escáner. Pero aunque ya han quedado completamente obsoletas, las tarjetas perforadas representaron un gran avance en su momento y fueron muy útiles para agilizar el tratamiento de los datos. En los años 30, Howard Aiken, basándose en los estudios de Babbage, construyó una máquina a la que llamó Mark I. Fue la primera de una serie de máquinas Mark que inauguraron la pregeneración de computadoras. Mark I era un gran armatoste de 15 metros de largo por 2,5 de alto que pesaba 2 toneladas. Estaba formado por 250.000 piezas y por su interior corrían 800 kilómetros de cable. Mark I funcionaba combinando la electricidad y la mecánica a base de unos interruptores llamados relés. Fue la primera máquina de propósito general capaz de ser programada. El sueño de Babbage se había hecho realidad. El estallido de la Segunda Guerra Mundial puso de relieve la necesidad de contar con grandes instrumentos de cálculo. La primera computadora electrónica estaba a punto de ver la luz. Fue construida en secreto por el gobierno de los Estados Unidos y su presentación en sociedad no tuvo lugar hasta 1946. La bautizaron como ENIAC y fue la primera máquina de propósito general completamente electrónica. Con ENIAC nació la primera generación de computadoras. Las computadoras de la primera generación funcionaban con unas lámparas llamadas válvulas de vacío. Tenían un inconveniente, necesitaban miles de piezas y ocupaban mucho espacio. Por eso hoy se las conoce como la generación de los dinosaurios. En 1947 se patentó un invento que sustituía a las válvulas de vacío, el transistor. Era mucho más pequeño y mucho más potente, y permitió fabricar computadoras mucho más rápidas, mucho más manejables y mucho más baratas. Desde entonces, el tiempo de proceso de las operaciones ya no se mediría en segundos sino en milisegundos. La implantación de los circuitos transistorizados dio lugar a la segunda generación de computadoras. ¿Cuáles son las partes principales de un circuito? A partir de la segunda generación, las computadoras dejaron de ser las máquinas inasequibles que solo podían utilizar los gobiernos o las grandes corporaciones, y su uso se extendió al mundo de los negocios. Pero ya estaba en marcha la aplicación de nuevos componentes. Empezaba la tercera generación, y con ella, la computación iba a inaugurar la era de la microelectrónica. Los circuitos con transistores se vieron sustituidos por circuitos aún más pequeños, construidos de golpe en una sola pieza. Se acababan de inventar los circuitos integrados. Con la tercera generación aparecieron nuevos materiales semiconductores que permitieron la creación de memorias muy veloces. Las memorias de semiconductores marcaron un hito en la evolución de la computación. A principios de los 80 se establece la frontera entre la tercera y la cuarta generación. Ya no se habla de circuitos integrados, sino de microchips. Ahora, en una diminuta pastilla de silicio de solo 40 milímetros cuadrados se pueden colocar más de 500.000 de transistores. Lo
Lo que antes hubiera requerido un gran espacio, una complicadísima instalación y un costo enorme, cabía ya en la yema de un dedo. Desde ahora, los tiempos de proceso se medirán en nanosegundos. ¿Por qué se utilizan los nanosegundos? La cuarta generación de computadoras es la generación del usuario. Surgen nuevos y potentes lenguajes de programación y las máquinas encuentran cada día más y más aplicaciones. El mundo tuvo que esperar miles de años entre la invención del ábaco y la máquina de Pascal. Y en unas pocas décadas se ha pasado de la era de los dinosaurios a la conquista del espacio. Existen diferentes clases de computadoras. La que tenemos aquí es una computadora personal. Es muy importante que antes de comprar una sepamos muy bien para qué la queremos y nos dejemos aconsejar por los expertos. Para sacarle un buen provecho solo necesitamos la instalación adecuada y unos cuantos conocimientos básicos de computación. Los distintos tipos de computadoras se distinguen fundamentalmente por su potencia. La computadora personal es la más utilizada. Se la conoce también como PC, abreviación inglesa de Personal Computer. Con nuestra computadora personal podemos escribir, crear gráficos, calcular, divertirnos aprendiendo, practicar idiomas, retocar fotografías, jugar y hasta escuchar nuestra música favorita. Las llamadas estaciones de trabajo son computadoras para usos más especializados. Se utilizan en empresas e instituciones y se trata de computadoras interconectadas que comparten todos sus recursos. Normalmente, una de ellas se encarga de organizar la tarea compartida de todas las estaciones de trabajo. Se llama servidor y a veces contiene las memorias centrales de datos para recibir y suministrar información a todas las demás computadoras. Esto es lo que se conoce como trabajo en red. Las computadoras de gestión manejan grandes bancos de datos y funcionan con unos terminales que generalmente están conectados por línea telefónica. Este sistema de cómputo se usa para unir a la computadora central terminales de trabajo situados en lugares distantes. Un tipo especial de computadoras son las de control, que se encargan de vigilar el funcionamiento de procesos que requieren un alto nivel de seguridad. La cabina de un avión, por ejemplo, está dotada de un sofisticado sistema de cómputo que supervisa continuamente los instrumentos de vuelo. Algunas de estas computadoras son muy potentes y se emplean, por ejemplo, en la vigilancia del tráfico aéreo de los aeropuertos. Están conectadas a un gran número de sensores que, distribuidos por toda la zona bajo su control, les transmiten información en tiempo real, es decir, inmediatamente. ¿Todas las operaciones se efectúan en tiempo real? En el punto más alto encontramos las supercomputadoras, máquinas potentísimas capaces de realizar más de 100 millones de operaciones por segundo. Se utilizan sobre todo en investigaciones relacionadas con la simulación de vuelos espaciales, en exploraciones geológicas, en defensa
en predicciones meteorológicas y en tareas de investigación científica. En todas estas actividades se necesita realizar cálculos enormemente complejos que difícilmente podrían llevarse a cabo sin la ayuda de las supercomputadoras. Todas las computadoras que hemos visto, desde el PC hasta la supercomputadora, son máquinas de propósito general. Es decir, son computadoras que pueden resolver cualquier problema siempre que dispongan del programa adecuado. Pero el desarrollo de la microelectrónica permite también la utilización de los microprocesadores en tareas concretas, que hacen mucho más fácil y segura nuestra vida cotidiana. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez que muchas cosas que nos resultan completamente familiares, como un semáforo o el tablero de mandos de un auto, funcionan gracias al microcontrolador que llevan instalado? Los microcontroladores son, en realidad, pequeñas computadoras de propósito específico. Llevan grabado un programa fijo que no puede ser modificado. ¿Por qué no se puede modificar el programa de un microcontrolador? Las aplicaciones de la computación son cada día mayores. Con la telemática, por ejemplo, es posible la transmisión de datos a través de la red telefónica. Con este sistema podemos obtener de las computadoras muchas ventajas, como la videoconferencia, que permite una comunicación a distancia mucho más efectiva gracias a la imagen. Hoy, más que nunca, las computadoras son el motor del progreso. El desarrollo tecnológico que ha experimentado la computación ha hecho avanzar todos los campos de la actividad humana. Hoy es posible, por ejemplo, efectuar simulaciones de cómputo de sistemas muy complejos, como redes eléctricas o de distribución de aguas. Mediante técnicas de diseño asistido por computadoras se pueden crear modelos programados en arquitectura, en ingeniería, en náutica, en robótica. En todos los casos es posible pronosticar los resultados con un altísimo índice de fiabilidad. En medicina, con la aplicación de procedimientos de cómputo, se pueden realizar exploraciones en profundidad sin necesidad de acciones invasivas ni de cirugía. Las modernas técnicas exploratorias proporcionan imágenes del interior del cuerpo humano y garantizan un alto porcentaje de éxitos en el diagnóstico y tratamiento de muchas patologías. Una computadora no es más que una máquina, pero una máquina que puede realizar toda clase de cálculos a velocidades rapidísimas. Orientando estos cálculos en la dirección adecuada, podemos obtener lo que queramos de ella. La base es muy simple. Todo depende de la electricidad. Si recibe electricidad, la máquina cuenta 1. Si no la recibe, cuenta 0. Es lo que se llama sistema binario. El sistema de numeración al que estamos acostumbrados se llama sistema decimal o numeración en base 10. En él encontramos 10 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Aquí tenemos expresada la cantidad 743. ¿Por qué? Imaginemos un sistema de columnas. El 7 está en la columna del 100 y 7 por 100 son 700. El 4 en la columna del 10, 40. Y el 3 en la columna del 1, 3. En total, pues, 743. El valor de cada columna se obtiene elevando la base de numeración, que en este caso es 10 a potencias sucesivas empezando por 0. Comenzamos con 10 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0, por convención matemática, da siempre 1. Por tanto, la primera columna es la de la unidad. Seguimos con 10 elevado a la 1. Tenemos, por tanto, la columna de la decena. Luego viene 10 elevado a la 2, que nos da la centena, y así sucesivamente. ¿Cuál sería el valor de 743 en base 8 y en base 4?
Si la computadora contara en base 10, debería ser capaz de reconocer 10 tipos diferentes de impulsos eléctricos, tantos como cifras hay en el sistema decimal. Entonces la cosa resultaría muy complicada. Para simplificar el procedimiento, acudimos al sistema binario o base 2. En base 2 solo son posibles dos cifras, 0 y 1. Veamos el valor de las columnas. Cuantas más potencias de la base se elevan, más columnas se obtienen y se pueden representar cantidades infinitas. Para expresar en binario el número decimal 11, por ejemplo, lo haremos así. 1, 0, 1 y 1. Si multiplicamos cada cifra por el valor de su columna y sumamos todos los resultados, veremos que nos da 11. 1 por 8, 8. 0 por 4, 0. 1 por 2, 2. Y 1 por 1, 1. 8 más 0 más 2 más 1 es igual a 11. Cada uno de estos dígitos representa la mínima cantidad de información y recibe el nombre de bit, abreviatura de binary digit, en español dígito binario. Cada 8 bits forman un octeto o byte. Cada byte permite hasta 256 combinaciones binarias diferentes que equivalen a otros tantos datos o instrucciones. Si quisiéramos cifrar la combinación de una caja fuerte, podríamos recurrir a la numeración en distintas bases. ¿Cómo podríamos ocultar esta combinación 37, 46, 88, 52, 84? Mediante el código binario, la computadora puede representar cualquier cantidad y procesar todas las informaciones aritméticas y lógicas sin el más mínimo error y a velocidades inconcebibles para el ser humano. Y todo se basa en la electricidad. Todo lo que hemos visto nos puede parecer muy complicado, pero en realidad se trata de algo muy sencillo. Basta con entender que la computadora es una máquina lógica que efectúa su trabajo de la misma manera sistemática en que los humanos hacemos el nuestro. La computadora carece de la imaginación y de la intuición de una persona. Solo es una máquina. Pero si le introducimos las instrucciones correctas, podemos conseguir que nos libere en poco tiempo de trabajos que a los humanos nos llevaría horas, días o meses realizar. Para comprobarlo, solo hace falta decidirse.